Mi hermanastra me convirtió en el villano familiar durante 30 años con mentiras, pero cuando trató de destruir mi matrimonio en una boda, expuse décadas de pruebas, y la familia entera quedó destrozada. Tengo 40 años, soy abogado, estoy casado con Rachel y tenemos 2 hijas increíbles, y después de 30 años de vivir en un infierno fabricado por una sola persona, finalmente puedo respirar. La cosa es que cuando intentas explicarle a alguien que has sido víctima de manipulación sistemática durante 3 décadas, suena como una exageración, ¿sabes? Tipo, la gente piensa que estás siendo dramático o que tienes problemas de persecución. Pero la verdad es que mi hermanastra Amanda básicamente destruyó mi relación con toda mi familia durante la mayor parte de mi vida, y lo hizo de una manera tan calculada y gradual que nadie se dio cuenta hasta que fue demasiado tarde. O más bien, hasta que ya no pude más, y decidí que tenía que terminar con esto de una vez por todas. Supongo que debería empezar por el principio. Mi papá murió cuando yo tenía 6 años, cáncer de páncreas. Fue horrible, pero honestamente no recuerdo mucho de ese tiempo más allá de mi mamá llorando, constantemente, y la sensación de que algo muy importante había desaparecido de mi vida. Mi mamá Margaret se volvió a casar como 1 año y medio después. Yo tenía 7 u 8 años, creo, y ahí es cuando Richard, mi padrastro, entró en nuestras vidas junto con Amanda, su hija. Amanda y yo teníamos la misma edad, lo cual sonaba genial en teoría, tipo como tener una hermana de tu edad con quien jugar y crecer. Pero desde el primer día algo no encajaba bien. No puedo decir que era una niña malvada o algo así, porque en ese momento no lo entendía de esa manera. Pero mirando hacia atrás puedo ver claramente cómo desde muy temprano ella aprendió a manipular situaciones a su favor. Los primeros años fueron raros, pero no terrible. Vivíamos todos juntos en la casa que mi mamá había compartido con mi papá, y Richard trajo a sus 2 hijos también, Steven y Brian, que eran un par de años mayores que Amanda y yo. La dinámica familiar era complicada, ya sabes, porque éramos, básicamente, 2 familias tratando de fusionarse en una. Y mi mamá estaba tan desesperada por hacer que funcionara que básicamente se convirtió en una persona diferente. Antes ella era fuerte, independiente. Me defendía cuando algo no estaba bien. Pero después de casarse con Richard, era como si caminara sobre cáscaras de huevo constantemente, siempre tratando de mantener la paz, siempre cediendo cuando había conflicto. Lo primero que noté fue el trato diferencial, aunque en ese momento no tenía las palabras para describirlo así. Mis hermanastros recibían mesadas. Yo no. Cuando cumplieron 13 años, les compraron teléfonos celulares. Esto era tipo a finales de los 90, principios de los 2000, cuando los celulares apenas se estaban popularizando. Yo nunca recibí uno. Amanda recibía todo lo que pedía. Literalmente todo. Ropa nueva cada temporada, salidas con amigas, dinero para el cine, lo que fuera. Mientras que yo tenía que usar la ropa de mis primos o de ventas de garaje. Cuando les preguntaba a mis papás por qué había esta diferencia, Richard siempre tenía alguna excusa. Que si sus hijos estaban acostumbrados a cierto estándar de vida, que si Amanda era niña y necesitaba más cosas, que yo era el mayor y debía ser más responsable y maduro, lo cual no tenía ningún sentido porque Amanda y yo teníamos la misma edad. Pero bueno, pero lo que realmente me jodió, lo que realmente empezó este ciclo de mierda que duró 30 años, fue que Amanda descubrió muy temprano que podía mentir sobre mí y la gente le creería. La primera vez que me di cuenta de esto fue cuando teníamos como 12 años. Ella rompió un jarrón que mi mamá había heredado de mi abuela, o sea, era una pieza súper importante para mi mamá, tenía valor sentimental enorme, y Amanda simplemente dijo que yo lo había hecho. Yo traté de explicar que había estado en la casa de un amigo toda la tarde. Incluso mi amigo y su mamá podían confirmarlo. Pero Richard no quiso escuchar. Me castigó un mes sin salir. Y mi mamá solo dijo que debía disculparme con Amanda por acusarla de mentirosa. Ese fue el patrón durante años. Ella hacía algo malo, me culpaba, y todos le creían porque ella lloraba de manera muy convincente. Y yo, siendo hombre, era automáticamente el problemático. En la secundaria, las cosas se pusieron peor, porque Amanda empezó a darse cuenta de que podía manipular no solo a nuestros padres, sino a amigos, maestros, familia extendida. Ella siempre fue muy buena para presentarse como la víctima perfecta en público, tipo, si la conocieras casualmente pensarías que es la persona más dulce e inocente del mundo, siempre sonriendo,
siempre siendo servicial con los adultos, siempre diciendo las cosas correctas en el momento correcto. Pero en casa, cuando no había testigos, era completamente diferente. Me robaba cosas y luego decía que las había perdido. Saboteaba mis tareas escolares, le decía a mis papás que yo la trataba mal o que la amenazaba. Y cada vez que yo trataba de defenderme o explicar mi versión, Richard me gritaba que dejara de atacar a su hija, y mi mamá me miraba con esa expresión de decepción que básicamente me destrozaba. Cuando llegó el momento de ir a la universidad, yo sabía que tenía que salir de esa casa o iba a volverme loco. Apliqué a varias universidades, conseguí una beca completa para estudiar Derecho en una universidad decente como a 3 horas de casa, y pensé que finalmente iba a poder escapar de toda esa locura. Mis papás apenas reaccionaron cuando les dije, tipo, Richard solo dijo algo como, bueno, ya eras hora de que empezaras a valerte por ti mismo. Y mi mamá me abrazó, pero pude ver en sus ojos que estaba más preocupada por cómo se sentiría Richard que feliz por mi logro. Mientras tanto, Amanda recibió un carro nuevo para su cumpleaños 18. Mis hermanastros tenían sus colegiaturas completamente pagadas, fueron a universidades privadas carísimas, y yo, básicamente me fui con lo que cabía en 2 maletas y $200 que había ahorrado trabajando los veranos. La universidad fue dura, no voy a mentir. Trabajaba 30 horas a la semana en un Starbucks mientras llevaba carga completa de clases. Vivía en el dormitorio más barato del campus. Comía básicamente ramen y lo que podía conseguir gratis en eventos estudiantiles. Llamaba a mi mamá cada 2 semanas más o menos, siempre tratando de sonar positivo y como si todo estuviera bien, pero la verdad es que batallaba muchísimo. Ella nunca ofrecía ayuda. Nunca preguntaba si necesitaba algo. Solo me contaba sobre lo bien que le iba a Amanda en su universidad privada, pagada completamente por Richard, obviamente, y sobre los viajes que estaban planeando o las cosas nuevas que habían comprado para la casa. Era como si yo me hubiera vuelto invisible en el momento que salí por esa puerta. En mi segundo año de universidad, las cosas se pusieron realmente feas. Había vuelto a casa para el Día de Acción de Gracias, mi primer visita en como 6 meses, y básicamente la pasé encerrado en mi antigua habitación, porque Amanda había convertido cada comida familiar en una sesión de mira todo lo que David no logra hacer, comparado con ella y mis hermanastros. El viernes después de Thanksgiving, tuve una discusión con Richard sobre algo súper estúpido, ni siquiera recuerdo qué fue, algo sobre que yo no había ayudado lo suficiente con la limpieza después de la cena o alguna mierda así, y él básicamente explotó. Me gritó que era un malagradecido, que después de todo lo que él había hecho por mí, ¿qué exactamente había hecho por mí? Yo era un desastre, que era una vergüenza para la familia, y que si no me gustaba cómo eran las cosas en su casa podía largarme y no volver. Mi mamá estaba ahí, escuchando todo esto, y no dijo una sola palabra en mi defensa, solo se quedó ahí con los brazos cruzados mirando al piso. Algo se rompió en mí ese día, supongo. Subí a mi cuarto, metí mis pocas cosas en mi mochila, y me fui. Llamé a un amigo de la secundaria que todavía vivía en el área, me dejó quedarme en su sofá esa noche, y al día siguiente manejé de regreso a la universidad. No volví a hablarles durante meses. Eventualmente mi mamá me llamó, llorando, diciendo que las cosas se habían malinterpretado y que debería disculparme con Richard, que él estaba muy herido por mi comportamiento. Yo no me disculpé, pero empecé a mantener contacto mínimo solo porque, ya sabes, es mi mamá, y parte de mí todavía tenía esperanza de que algún día ella se daría cuenta de lo que estaba pasando. Me gradué de la universidad con honores. Conseguí trabajo en un bufete de abogados decente. Empecé a construir mi vida. Conocí a Rachel en mi primer año como abogado. Ella trabajaba como analista financiera en una empresa que era cliente del bufete, y honestamente fue la primera persona en años que me hizo sentir que valía algo. Rachel es extremadamente inteligente. Tiene un detector de mierda incorporado que es impresionante. Y desde el principio, ella vio a través de Amanda de una manera que nadie más en mi familia había podido. La primera vez que Rachel conoció a mi familia fue en una cena de Navidad como 2 años después de que empezamos a salir, y Amanda inmediatamente trató de hacer su jueguito de manipulación con ella, tipo, tratando de hacerse la víctima, insinuando cosas negativas sobre mí de manera súper sutil, ese tipo de cosas que ella hacía también. Rachel me contó después que le pareció súper raro que Amanda estuviera tan interesada en hablar mal de mí, apenas nos conocíamos,
y que algo definitivamente no cuadraba con toda esa situación. Durante los siguientes años mantuve una relación superficial con mi familia. Iba a eventos importantes, llamaba en cumpleaños y días festivos, pero básicamente había aceptado que nunca iba a tener una relación real y cercana con ellos. Rachel y yo nos casamos, tuvimos nuestra primera hija, y mi mamá vino a visitarnos un par de veces, pero Richard nunca vino, siempre tenía alguna excusa. Amanda para ese punto se había casado y tenido sus propios hijos, y yo honestamente pensaba que tal vez finalmente dejaría su obsesión conmigo y se enfocaría en su propia vida. Qué ingenuo fui. Lo que no sabía en ese momento era que Amanda había estado esparciendo mentiras sobre mí en la familia durante años. Resulta que ella le dijo a todos que yo había abandonado a la familia cuando ellos estaban pasando por una crisis financiera, lo cual era completamente falso. Yo me fui porque Richard literalmente me corrió de la casa, y nunca hubo ninguna crisis financiera. Les dijo a mis tíos y primos que yo era arrogante y que me creía mejor que ellos porque era abogado. Les dijo a los amigos de la familia que yo trataba mal a mi mamá y que le rompía el corazón cada vez que yo la ignoraba de nuevo, yo llamaba. Regularmente, era Richard quien no quería tener nada que ver conmigo. Todo esto lo descubrí años después, pero en el momento solo notaba que la familia extendida era cada vez más fría conmigo en reuniones familiares. Me miraban raro, hacían comentarios pasivo-agresivos, ese tipo de cosas. Luego vino el incidente en mi trabajo. Yo trabajaba en un bufete mediano, tal vez 30 hasta 40 abogados, y un día mi jefe me llamó a su oficina con una expresión súper seria. Me preguntó si había algo que necesitara contarle sobre mi vida personal, porque había recibido una llamada preocupante. Resulta que Amanda había llamado al bufete, haciéndose pasar por una amiga preocupada para informarles que yo tenía problemas serios con las drogas y el alcohol, y que estaba preocupada de que esto estuviera afectando mi trabajo. Esto era completamente falso. Yo apenas tomaba socialmente y nunca en mi vida había tocado drogas. Pero ella lo dijo de una manera tan convincente, con tantos detalles específicos, todos inventados, que mi jefe se sintió obligado a investigar. Afortunadamente yo tenía una reputación impecable en el trabajo, y pude probar que todo era falso. Pero el hecho de que ella llegara a ese nivel, tratando de destruir mi carrera profesional, fue aterrador. Confronté a Amanda por teléfono después de ese incidente. Le pregunté directamente por qué había hecho eso, qué ganaba con tratar de arruinar mi vida. Ella lloró, por supuesto. Dijo que no sabía de qué estaba hablando, que nunca haría algo así, que yo siempre la había odiado, y ahora estaba tratando de culparla de cosas que no había hecho. Grabé esa conversación, por cierto, porque ya para ese punto Rachel me había convencido de que necesitaba empezar a documentar todo. En la grabación se puede escuchar claramente cómo Amanda cambia su historia 3 veces, se contradice constantemente, pero cuando le señalo las contradicciones simplemente empieza a gritar que yo soy un abusador, cuelga. Pero lo peor, lo absolutamente peor que Amanda hizo, llegó como 3 años después de eso. Mis hermanastros Steven y Brian estaban en una reunión familiar. Había varios primos y tíos presentes, y Amanda decidió que era el momento perfecto para soltar una bomba nuclear. Les dijo a todos que cuando éramos niños, yo había abusado sexualmente de ella. Dijo que había pasado durante años, que ella había bloqueado los recuerdos por trauma, pero que ahora en terapia todo estaba saliendo a la luz. Luego, como para darle más credibilidad a su historia, dijo que también había abusado de mis hermanastros cuando eran pequeños, y de un par de primos menores. Cuando mi mamá me llamó para contarme lo que Amanda había dicho, literalmente no podía creer lo que estaba escuchando. Era tan absurdo, tan completamente desconectado de la realidad, que mi primera reacción fue reírme porque pensé que era algún tipo de broma de mal gusto. Pero mi mamá estaba llorando, diciendo que necesitaba saber la verdad, y yo me di cuenta de que ella realmente estaba considerando que esto pudiera ser verdad. Le dije que por supuesto que era falso, que Amanda estaba mintiendo como había mentido sobre mí durante 30 años, y le pedí que hablara con Steven y Brian porque ellos podrían confirmar que nada de eso había pasado. Mi mamá dijo que lo haría, pero podía escuchar en su voz que estaba dudando, que una parte de ella quería creer en Amanda. Ese fue probablemente el punto más bajo de mi vida. La idea de que mi propia madre pudiera creer que yo era capaz de algo así, después de todo lo que había aguantado, después de 30 años de ser el chivo expiatorio de esa familia, fue demasiado. Rachel me encontró en el piso de nuestro baño,
llorando de una manera que no había llorado desde que era niño, y ella solo me abrazó y me dijo que íbamos a resolverlo, que la verdad iba a salir a la luz eventualmente. Decidí que era momento de tener una conversación seria, con mis padres, cara a cara, sin interrupciones. Llamé a mi mamá, le dije que necesitaba hablar con ella y Richard, que venía manejando ese fin de semana y que esperaba que me dieran al menos 2 horas de su tiempo. Llegué un sábado por la mañana. Rachel se quedó con las niñas en un hotel cercano, no quería que estuvieran en esa casa, y me senté frente a mis padres en la misma sala donde había pasado mi infancia. Les conté todo, no solo sobre la acusación falsa de abuso, sino sobre los 30 años anteriores. Les conté sobre cada vez que Amanda había mentido sobre mí, y ellos le habían creído. Les conté sobre el trato diferencial, sobre cómo me habían hecho sentir como un ciudadano de segunda clase en mi propia familia. Les conté sobre la llamada a mi trabajo, sobre las mentiras que Amanda había esparcido en la familia extendida. Les mostré las grabaciones de conversaciones con Amanda, donde se contradecía. Les mostré mensajes de texto y emails que documentaban años de su comportamiento manipulador. Les dije que Steven y Brian podían confirmar que las acusaciones de abuso eran falsas, que era física y cronológicamente imposible que hubiera pasado lo que Amanda decía. Richard se quedó callado la mayor parte del tiempo, lo cual era raro para él. Mi mamá lloraba. Se limpiaba las lágrimas constantemente. Y en un momento dijo algo que me rompió el corazón de una manera diferente. Yo sabía que algo no estaba bien. Lo supe durante años, pero tenía miedo de admitirlo, porque eso significaría que había fallado en protegerte. Le pregunté si realmente creía que yo había abusado de alguien, y ella dijo que no, que en su corazón sabía que yo no era capaz de eso, pero que Amanda era tan convincente que había sembrado la duda. Salí de esa conversación, sintiendo absolutamente nada. No alivio, no enojo, no tristeza, solo vacío. Manejé de regreso al hotel, le conté a Rachel lo que había pasado, y esa noche terminé en el hospital, con pancreatitis aguda. Los doctores dijeron que probablemente fue provocado por estrés extremo. Mi cuerpo básicamente había dicho, ya no puedo más, y se apagó. Estuve hospitalizado 4 días, con dolores que no le deseo a nadie, y todo ese tiempo no dejaba de pensar en cómo había llegado a este punto, cómo una sola persona había podido causar tanto daño durante tanto tiempo. Cuando salí del hospital, Rachel, Steven y Brian tuvieron una reunión conmigo. Resulta que mis hermanastros habían estado tan indignados por las acusaciones de Amanda que habían hablado con el resto de la familia extendida, dejando muy claro que nada de lo que Amanda decía era verdad, que ellos nunca habían sido víctimas de ningún abuso, y que estaban hartos de ver cómo me trataban. Fue la primera vez en mi vida que sentí que alguien en esa familia, además de mi mamá, y eso apenas, estaba de mi lado. Steven me dijo algo que nunca voy a olvidar. Siempre supimos que papá te trataba diferente, y nos sentimos culpables de no haber dicho algo antes, pero pensábamos que eventualmente las cosas se arreglarían solas. Nos equivocamos, y lo sentimos. Entre todos, ideamos una estrategia. La familia entera, todos los que Amanda había intentado manipular durante años, íbamos a implementar un tratamiento de silencio total, no confrontación, no drama, solo completa indiferencia. Amanda llegaría a eventos familiares y todos la saludarían educadamente, pero nadie engancharía con ella, nadie respondería a sus intentos de crear drama, nadie le daría la atención que tanto buscaba. Suena infantil tal vez, pero la cosa con personas como Amanda es que prosperan en el conflicto y la atención, ya sea positiva o negativa, entonces lo peor que puedes hacerles es tratarlos como si fueran irrelevantes. Durante los siguientes 2 años, Amanda se volvió cada vez más desesperada. Mandaba mensajes de texto largos a diferentes miembros de la familia tratando de crear conflictos entre nosotros. Pero todos compartíamos screenshots entre nosotros y nos reíamos de lo obvias que eran sus manipulaciones. Hacía publicaciones en Facebook sobre familia falsa y traición, pero nadie comentaba. Trataba de organizar eventos familiares para recuperar el control, pero nadie asistía. Podíamos ver cómo se estaba desmoronando, cómo su cuidadosamente construida imagen de víctima perfecta se estaba cayendo a pedazos, y honestamente fue satisfactorio de una manera que probablemente no es muy saludable admitir, pero después de 30 años de su mierda, merecía verla perder el control. La cosa llegó a su punto máximo hace como 6 meses, en la boda de Brian.
Era una boda grande, hermosa. Todos estábamos ahí, incluyendo Amanda y su esposo. Rachel y yo estábamos en nuestra mesa, disfrutando la recepción, cuando Amanda se acercó. Ella había estado tomando. Podías verlo en sus ojos y en cómo se tambaleaba ligeramente, y se sentó en la silla vacía junto a Rachel. Empezó con su típico juego de manipulación, tratando de hacer conversación casual, pero lanzando comentarios pasivo-agresivos sobre mí, sobre cómo yo había destruido la familia, sobre cómo todos me odiaban, pero tenían miedo de decírmelo. Rachel solo la miraba sin decir nada, lo cual claramente frustró a Amanda porque ella estaba acostumbrada a provocar reacciones emocionales en la gente. Entonces Amanda cometió su error final. Sacó su teléfono y le mostró a Rachel una serie de mensajes de texto, supuestamente míos, donde yo decía cosas horribles sobre Rachel, sobre nuestro matrimonio, sobre nuestras hijas. Los mensajes eran obviamente falsos. El número ni siquiera era mi número de teléfono, y algunas de las referencias no tenían ningún sentido. Pero Amanda estaba tan desesperada que pensó que esto funcionaría. Rachel tomó una foto de la pantalla del teléfono de Amanda. Se levantó. Me llamó a mí y a Brian, y le dijimos a Amanda que se fuera. Ella empezó a gritar, a hacer una escena en medio de la recepción, diciendo que todos éramos monstruos, que habíamos arruinado su vida, básicamente teniendo un meltdown completo frente a como 150 invitados. Esa noche, después de que Amanda se fuera de la boda, su esposo la sacó prácticamente arrastrándola. Yo hice algo que había estado queriendo hacer durante meses. Entré al grupo de chat familiar, ese que incluía a todos los tíos, primos, mis padres, mis hermanastros, básicamente toda la familia cercana, y publiqué screenshots de años de mensajes manipuladores de Amanda. Mensajes donde admitía estar mintiendo sobre mí a otras personas. Mensajes donde se contradecía sobre eventos que supuestamente habían pasado. Mensajes donde trataba de poner a diferentes miembros de la familia unos contra otros, y al final, publiqué la foto que Rachel había tomado de los mensajes de texto falsos que Amanda le había mostrado. Escribí solo una cosa. 30 años de esto. 30 años de mentiras, manipulación, y tratar de destruir mi vida. Aquí está la evidencia. Hagan con ella lo que quieran, pero yo ya terminé. El chat explotó. Gente empezó a compartir sus propias experiencias con Amanda, cosas que yo no sabía. Mi prima Jessica contó cómo Amanda había tratado de arruinar su relación con su novio hace años, esparciendo rumores de que él le había sido infiel. Mi tío Mark contó cómo Amanda le había pedido prestado dinero diciendo que era para una emergencia médica de su hijo, pero luego él descubrió que se lo había gastado en un viaje a Vegas. Historia tras historia. Todos revelando cómo Amanda había mentido, manipulado y traicionado su confianza durante años. Amanda intentó entrar al chat para defenderse. Escribió como 3 párrafos, tratando de hacerse la víctima otra vez, diciendo que todo estaba fuera de contexto, que la gente estaba malinterpretando sus intenciones, el mismo playbook que había usado durante décadas. Pero esta vez, nadie le compró nada. Mi tío Carlos, que normalmente es súper paciente y amable con todos, escribió simplemente: «Ya basta, Amanda. Todos sabemos quién eres realmente». Después de eso, Amanda dejó el grupo de chat, y hasta donde sé, no ha hablado con ningún miembro de la familia desde entonces. 2 días después de la boda, mi mamá me llamó. Lloró durante como 20 minutos antes de poder hablar coherentemente. Me dijo que lo sentía, que había sido una madre terrible, que me había fallado de las maneras más fundamentales posibles. Me dijo que había visto las señales durante años, pero que había escogido la paz sobre hacer lo correcto, y que esa decisión me había costado una infancia normal y una relación familiar sana. Me preguntó si algún día podría perdonarla. Le dije que necesitaba tiempo, que 30 años de dolor no se sanan con una llamada telefónica, pero que apreciaba que finalmente hubiera visto la verdad. Richard nunca me llamó, nunca se disculpó, pero Steven me contó que él también. Finalmente admitió que había tratado a Amanda como si no pudiera hacer nada malo, y a mí como si no pudiera hacer nada bien, y que se arrepentía de eso. Hoy tengo una relación cautelosamente optimista con mi mamá. Hablamos cada semana, ha venido a visitar a las niñas varias veces, y está genuinamente tratando de reconstruir lo que quedó destruido. Con Richard es cordial pero distante, lo cual honestamente me parece bien.
Steven y Brian se han convertido en personas reales en mi vida. Tipo, nos vemos regularmente, nuestros hijos juegan juntos. Es algo que nunca pensé que tendría. La familia extendida también ha sido sorprendentemente comprensiva y acogedora, como si todos se sintieran culpables de haber creído en Amanda durante tanto tiempo y ahora estuvieran sobrecompensando. Amanda, por lo que sé, se mudó a otro estado. Su esposo se divorció de ella como 3 meses después de la boda. Aparentemente, ese incidente fue la gota que derramó el vaso de años de comportamiento similar. Sé que suena feo, pero no siento nada por ella. Ni enojo, ni lástima, ni satisfacción. Es como si finalmente se hubiera convertido en lo que yo había querido que fuera durante 30 años, irrelevante para mi vida. Por primera vez en mi vida adulta, me siento libre, libre de la ansiedad constante de preguntarme qué mentira vendría después, libre de la necesidad de probarle a mi familia que soy una buena persona, libre de vivir en el papel de chivo expiatorio que Amanda me había asignado cuando teníamos 8 años. Rachel, me dijo, el otro día, que me veo diferente, más ligero, más en paz, y tiene razón. Después de 30 años cargando el peso de las mentiras de otra persona, finalmente pude soltarlo. No sé qué pasará con mi familia a largo plazo. Las relaciones están mejorando, pero hay 30 años de daño que reparar, y no sé si eso es completamente posible. Pero por primera vez, siento que tengo la opción de decidir qué tipo de relación quiero con ellos, en lugar de solo aceptar el rol que me asignaron, y eso, después de todo esto, se siente como una victoria.